Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías y Secahidra. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio en EPANET que consiste en la impulsión de cierto caudal hacia una red de distribución y hacia un tanque elevado. Las características del ejercicio dicen lo siguiente. Esta red consta de un depósito de nivel constante, que puede ser, por ejemplo, la galería de agua filtrada de una planta de tratamiento de agua potable, desde el cual se bombea el agua a la red de distribución, como pueden ver acá, configurada por dos mallas, ¿no? La malla, esta malla que tiene forma cuadrada, y esta malla que tiene forma de un cuarto de círculo. En el extremo opuesto hay un depósito elevado de compensación. Este es el depósito, conectado a la red a través de una tubería única, que sería la tubería identificado por el número 6. Los identificativos de cada uno de los elementos de la red se indican en la figura. Aquí están los ID. Están en tablas, ¿no? Los valores tanto de los nodos, de las cotas, de las demandas, y con respecto a la tubería están los identificadores de cada una de las tuberías con sus longitudes, sus diámetros y sus rugosidades. Además, se sabe que la bomba, que es la línea 9, ¿no? El identificador 9, puede comunicar a una altura de 45 metros un caudal de 42 litros por segundo. O sea, este es el punto de operación que va a tener la bomba. El depósito elevado número 8, este de acá, tiene un diámetro de 20 metros. El nivel inicial del agua en el mismo es de 1 metro y el nivel máximo permitido es de 6 metros. Muy bien, aquí en EPANET, señores, cada elemento, ¿no? Cada elemento, por ejemplo el depósito, es un elemento de conexión junto con estas conexiones y junto con los tanques, ¿no? Son los que llamaríamos los junction, ¿no? Los nodos, mientras que las tuberías están representadas por estas líneas, ¿no? La bomba se conecta directamente al depósito, que puede ser, como dicen, una planta de tratamiento, y necesita un junction de salida para poder hacer la conexión. Si nosotros hacemos doble clic en cada uno de los elementos, va a aparecer un valor de ID, ¿no? Acá dice ID embalse 1. Quiere decir que este elemento, su identificador es 1. Y no puede haber otro elemento que tenga el mismo identificador, así sea un junction, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic acá en el junction, este junction tiene el ID conexión 2. Este otro junction tiene el ID conexión 3. Este otro junction tiene el ID conexión 7 y así. Si yo selecciono la bomba, este tiene un ID bomba 9. El tanque tiene un ID depósito 8. Esta tubería tiene un ID tubería 3, es decir que cada elemento en EPANET, su identificador es un número por defecto. Sin embargo, no siempre va a ser un número. Yo puedo hacer un clic acá y le puedo colocar un texto acompañado de un número para identificarlo también. Es decir, nosotros le podemos poner cualquier valor, ¿no? Y este asterisco que aparece al lado izquierdo es porque es una propiedad obligatoria de ingreso, ¿no? Entonces aquí vemos que en el depósito la propiedad obligatoria de ingreso es el ID de embalse y es la altura total. Son valores obligatorios. Las demás son valores que se pueden ingresar o no. En este caso vemos que el depósito está a una altura total de 210 metros como cota piezométrica. Esto quiere decir que esta es la cota del agua en el depósito, ya eso significa.
Luego ya tenemos acá los valores. Cada nudo, ¿no? Cada nudo, que son los círculos que aparecen aquí, tienen una cota y tienen una demanda. Es decir, donde aparezca 0 es porque no hay consumo. Y donde aparezca un valor es porque sí hay un consumo. Por ejemplo, el 3, el 4 y el 5 tienen consumo. Entonces, si nosotros nos vamos al 3, si no aparece aquí, es porque tengo que irme a ver opciones, y en donde dice etiqueta debo demostrar el ID de los nudos, ¿no? El ID de los nudos. Entonces, y ahí está, ¿ve? Este es el ID de los nudos. Entonces hemos dicho que el 3 tiene un consumo de una demanda base, ahí está, ¿no? Si yo me voy acá a mi Excel, el 3 tiene una demanda base de 10, entonces aquí será 10. Luego yo sé que el 4 también es 10. El 4 también es 10. El 5 me dicen que es 15. El 5 será 15. Ahí está, ¿ve? Y los demás serán 0, ¿no? Entonces el 2 yo verifico que en demanda base 0, el 7 demanda base 0, el 6, 6 tenía acá, sí, 10. Este es 10. El 7, 0, el 8 no es junction. Bueno, ahí están los valores. Y con respecto a las tuberías, que también están numeradas con un identificador, ¿no? Por ejemplo, dice tubería 1. Entonces yo veo cuál es mi tubería 1. Este para mí es mi tubería 1, ¿no? Este es mi depósito, este es mi tubería 1, ¿no? Ahí dice tubería 1. Entonces esta tubería 1 me dicen que tiene una longitud de 1000 metros y un diámetro de 350. Ahí está, ¿no? Longitud 1000 metros, diámetro 350 y rugosidad 0.01. Pero este es cuando trabajo con la ecuación de Darcy. Entonces yo verifico que mis opciones de cálculo, acá, mis opciones de cálculo sí sean de la propiedad hidráulica, sea Darcy. Ahí está, Darcy, ¿no? Entonces mi tubería 2 es 1500. Mi tubería 2 es 1500 con 300. La tubería 3 es 1500. La tubería 3 también es 1500 con 200. La tubería 4 1500 con 200. Esta es la tubería 4 1500 con 200. La tubería 5 1500 con 200. La tubería 6 2000 con 250. La tubería 6 este de acá 2000 con 250. La tubería 7500 con 150. Muy bien. Y la tubería 8 2000 con 150. Acá es 2000. Listo. Entonces ya tengo los valores de las tuberías y de los junction. Con respecto al tanque, tengo su cota y en el problema me dice que tiene un nivel mínimo de 1 y un nivel máximo de 6. El diámetro me dicen que es 20 y yo le puedo dar un nivel inicial que esté entre el 1 y el 6. Le puedo ir, por ejemplo, un 4. Este es con lo que el programa va a empezar a hacer el cálculo, ¿no? Entonces de esta manera solamente me faltaría configurar la bomba. Entonces para configurar la bomba lo que yo tengo que hacer es definir su curva. Y en esta curva le hago una nueva bomba, me va a aparecer número 1. Y aquí yo le pongo el caudal, que me dicen 42 para una altura de 45. Y automáticamente se genera la ecuación. Acepto y yo veo que el ID de la curva de la bomba es 1. Por lo tanto, cuando le hago clic en la bomba, en la curva característica le tengo que poner ese valor, número 1. Y de esta manera yo ya tengo configurado todos mis elementos, ¿no? Entonces aquí ejecuto. Y por ejemplo yo quiero ver presión y caudal. Como no me aparece, entonces le hago clic en ver opciones. ¿Por qué no aparece? Porque solamente le había dado que me muestre los ID. Pero ahora voy a decirle que me muestre los valores de los nudos y los valores en las líneas. ¿Cuáles son los valores en los nudos? Lo que he identificado acá, presión. ¿Cuáles son los valores en las líneas? Lo que está acá, caudal. Cuando acepto, ahí me aparece, ¿ve? En los nudos la presión y en las líneas el caudal. Por ejemplo, para esta tubería, para la tubería 2,
el caudal es 20.04 y la presión en el nudo inicial es de 29.47 y en el nudo final de 39.05. Bien, entonces como ya hicimos el análisis en régimen permanente, es decir, en un momento puntual del día, ahora queremos hacer esto un poco más real, ¿no? Es decir, queremos analizar este modelo en periodo extendido, ¿no? Y para hacerlo en periodo extendido nosotros tenemos que trabajar con patrones, es decir, patrones de consumo, ¿no? Para entender un poco lo que es el patrón de consumo, entonces si yo tengo por ejemplo desde la hora 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta 3 días, por ejemplo, hasta la hora 72, considerando que estos son horas, y este de acá es mi caudal medio. Entonces mi caudal medio vamos a suponer que tenga pues este valor, ¿no? Un valor de 1 vamos a suponer. Y yo digo, por ejemplo, durante las 3, 4 horas del día, o las 3 primeras horas del día, se consuma solamente la mitad. Entonces hay un multiplicador que es de 0,5, ¿no? Este multiplicador, por ejemplo, durante las 4 primeras horas son así. Luego a partir de las 4 hasta las 8 que se consuma el caudal medio, entonces este consumo sube acá, ¿no? Y acá sería, por ejemplo, hasta las 8. Ya, listo. Luego desde las 8 hasta las 12 se consume 1.2 veces. 1.2 veces. Entonces esto va a crecer hasta 1.2 y esto va a llegar, por ejemplo, hasta las 12. Y así. Entonces a esto de acá nosotros le llamamos los patrones. Estos son los patrones de consumo, ¿no? Y estos valores de patrones de consumo son los que tienen los CPS, ¿no? Las entidades prestadoras de servicio de saneamiento, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de consumo? Entonces esto de aquí nosotros lo podemos representar en el EPANET. Para hacerlo tenemos que llamar al visor y tenemos que trabajar con opciones de tiempo, ¿no? Aquí en opciones de tiempo yo le tengo que poner la duración del análisis, por ejemplo 72 horas, 3 días. En el intervalo de cálculo lo voy a poner 1 hora porque quiero que cada hora haga el cálculo. El intervalo de calidad lo dejo como está, todavía no hacemos análisis de calidad. En el intervalo de patrones acá sí le voy a poner, por ejemplo, 6 horas. Es decir, voy a crear 4 patrones porque 4 por 6, 24 para un día. Y eso es suficiente. Una vez que termino, le hago clic y busco patrones. Y creo un nuevo patrón. Entonces acá me aparece el patrón con identificador 1. Y aquí yo le tengo que poner, por ejemplo, el patrón. Entonces yo digo, en mi primer patrón significa las 6 primeras horas porque he elegido 6 como intervalo de patrón. Entonces digo, va a haber un consumo de 0.3, por ejemplo. En el segundo, o sea, desde las 6 hasta las 12, 1. Desde las 12 hasta las 18, 1.2. Y de las 18 a las 24, 1.3. Por ejemplo, así que sea, ¿no? Entonces, fíjate cómo ya se generaron los patrones. Como están agrupados cada 6 horas. Entonces, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 y 18 a 24. Con este identificador. Lo acepto. Y automáticamente yo lo tengo que aplicar a los nodos que tienen consumo. Yo sé que los nodos que tienen consumo es el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Porque eso estaba aquí en el Excel, ¿no? Son los nodos con consumo ahorita, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces en el 3 yo le voy a poner en el patrón de demanda 1, porque ese era el identificador. En el nodo 4 también le voy a poner 1. En el nodo 5 también le pongo 1 y en el nodo 6 también le pongo 1. Entonces, al ponerle ese patrón de consumo y dar a ejecutar, automáticamente en el visor ya cambia la situación de tiempo, porque ahora me va a mostrar hasta las 72 horas. Antes solamente me mostraba las 0 horas. Y yo puedo correr de hora en hora y fíjate cómo va cambiando aquí el consumo, ¿no? Cómo va cambiando la demanda, ¿ve? Ahí, ¿no? Perdón, este es de la presión, pero yo puedo poner acá, por ejemplo, la demanda, ¿no? Entonces fíjate cómo inicialmente tenía esta demanda. Esto va a ser hasta las 6, va a ser la misma, y fíjate cómo ya cambió a partir de las 6, ¿ve?
¿no? Aquí hay una variación, ¿no? de demanda a partir de la 6, ¿no? Acá está, perdón, demanda, ¿no? Y ahí están los valores de demanda como cambian acá, ¿no? Entonces, y si cambia la demanda, también cambia pues la presión, cambia los caudales que van por todas las líneas, pero ese es el análisis que hacemos, mira, durante las 24 horas. Si yo quiero verlo esto en un gráfico, me voy a informe de gráfico y puedo ver las curvas de evolución, ¿no? Por ejemplo, curva de evolución de demanda. Solamente miraría yo la curva de evolución del 3, mira, el 3 y el 4 y el 6 es lo mismo, entonces no van a haber variaciones. Entonces solamente podría elegir el 3 y podría elegir el 5. Entonces aquí este lo elimino y yo digo quiero ver la demanda en el Junction 3, lo añado, y en el Junction 5 lo añado. Quiero ver la demanda, ¿no? Entonces fíjate lo que aparece acá. Tenemos nosotros una demanda, el color verde es el Junction 5. Fíjate que tiene una demanda en litros por segundo cercano a 4, ¿no? Entonces esa demanda que se da hasta las 5 horas, luego va a tener un incremento, hasta 12 litros por segundo a la hora número 6 prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que acá era 0.3 el consumo, ¿no? Era 0.3. Si la demanda era 10, aquí está la tercera por 0.3. Luego aquí era el valor de 1.2, de 1.3, y por eso es que van cambiando los valores, ¿no? En función del multiplicador que le hemos ingresado aquí para cada uno de ellos. Si yo quiero ver en mi informe de gráfico, pero de presiones, ¿no? Quiero ver mis presiones en algún junction determinado. Por ejemplo, quiero ver mi presión en el punto 2 y quiero ver mi presión en el nodo más alejado, en el 5. Acepto y fíjate que esos son mis valores de presiones, ¿no? Para cada uno de los junction, los valores de presiones que se van mostrando también, ¿no? Entonces para eso me sirven los gráficos de evolución. Muy bien, eso es todo en este video, espero que les haya servido. No se olviden suscribirse al canal y darle clic también en la opción de unirte, ¿no? Cuando tú te unes al canal con una pequeña membresía, tienes acceso a videos exclusivos y descuento en los cursos que se vienen realizando en la empresa durante todo el año. Muchas gracias.